La lluvia torrencial azotaba las colinas pedregosas de la comarca de Soria. Entre la niebla espesa, la aldea de San Isidro de las Alturas surgía como un cadáver abandonado por el tiempo. Las casas de piedra se desplomaban. El camino empedrado estaba cubierto de musgo. El campanario de la iglesia se inclinaba peligrosamente mudo desde hacía más de un siglo. Ya no se escuchaba voz humana alguna, solo el viento aullando a través de las ventanas rotas. Elena Vargas, historiadora de 28 años llegada de Madrid, apretaba con fuerza la linterna en su mano. La carta de un pariente lejano aún permanecía en el bolsillo de su abrigo. Esa misma misiva la había conducido hasta este lugar olvidado. La puerta de madera podrida emitió un largo quejido cuando Elena la empujó. El haz de luz barrió los bancos cubiertos de polvo. Las imágenes de los santos aparecían agrietadas y deterioradas. Sobre el altar mayor, el crucifijo de madera aún se erguía, aunque envuelto en densas telarañas y el polvo de los siglos. Siguiendo el plano antiguo de la iglesia, Elena avanzó hacia el fondo de la nave principal. Un confesionario de roble completamente carcomido permanecía aún en su sitio original. Ella se arrodilló y con las manos apartó la gruesa capa de polvo que cubría la base. La yema de sus dedos rozó una hendidura anormal, un compartimento oculto. Con cuidado, Elena extrajo la tabla de madera podrida. Un viejo diario encuadernado en piel cayó pesadamente sobre el suelo de piedra. Una nube de polvo se elevó bajo la luz de la linterna. El diario estaba tan deteriorado que la cubierta casi se desintegraba al tacto. Sin embargo, cuando Elena abrió la primera página, la tinta seguía tan negra y definida como si acabara de secarse. Las páginas mostraban manchas oscuras similares a sangre reseca. Ella leyó en voz baja: los campos han muerto, los niños se mueren de hambre y Dios permanece en silencio. Justo debajo aparecía un nombre: Padre Rafael de la Vega, el sacerdote de la aldea, año 1875. Las líneas que seguían no eran plegarias, eran la confesión desesperada de un hombre al borde del abismo. El padre Rafael describía cómo los niños morían de hambre a las puertas mismas de la iglesia, cómo las madres abrazaban durante días los cuerpecillos sin vida de sus hijos, sin fuerzas ya para darles sepultura, cómo los campos agrietados no lograban hacer brotar ni una sola brizna de hierba, y solo repetía una y otra vez la misma pregunta atormentada: si Dios todavía está aquí, ¿por qué no responde? En el preciso instante en que Elena pasaba a la página siguiente, ¡tong!, el tañido de la campana de la iglesia resonó de pronto. Un único golpe, seco, grave. Elena se sobresaltó y levantó la mirada. Dirigió el haz de la linterna por toda la nave. No había nadie, pero al final del pasillo, la puerta que daba acceso hasta la cripta se abría lentamente por sí sola. Elena permaneció inmóvil unos segundos frente a la puerta que acababa de abrirse. Se obligó a calmarse, respiró hondo y comenzó a bajar los escalones de piedra cubiertos de musgo. El aire bajo la cripta era mucho más frío. Un olor a humedad, tierra vieja y madera podrida se mezclaba y le cortaba la respiración. El haz de la linterna recorrió los nichos de las paredes, repletos de ataúdes de madera completamente deshechos. Al final del pasillo apareció un tramo de muro derrumbado, como si hubiera sido derribado hacía muy poco. Tras el muro derruido se abría una pequeña habitación que no aparecía en ningún plano de la iglesia. En el centro solo había una mesa de piedra. Sobre ella varios fragmentos de papel podrido, un crucifijo de bronce oxidado y las marcas de velas que alguna vez ardieron hasta consumirse. Elena comprendió que todo en aquella estancia apuntaba hacia un nicho en forma de arco. Dentro del nicho
Había un arcón de roble casi completamente carcomido. La tapa estaba abierta de par en par desde hacía mucho tiempo. En su interior no quedaba nada, solo unos trozos de correas de cuero rotas, como si lo que se había guardado allí hubiera sido sacado por alguien. Elena continuó leyendo el diario. El padre Rafael contaba que tras una gran tormenta, el muro de la cripta se había derrumbado de repente. Precisamente detrás de aquel muro, encontró esta habitación secreta. Dentro del arcón había un manuscrito muy antiguo. No tenía autor, no tenía fecha. Solo contenía caracteres latinos antiguos entremezclados con símbolos extraños que nunca había visto en ningún documento católico. La primera página solo tenía una frase: la tierra siempre escucha, incluso antes de que el hombre supiera rezar. Al principio el padre Rafael escribió que quería quemar aquel manuscrito. Lo llamaba texto blasfemo, tentación del demonio, pero cada día moría más gente de hambre. Las campanas de la iglesia repicaban cada vez más a menudo para anunciar un nuevo fallecimiento. Los bancos del templo se iban quedando vacíos. Ya nadie tenía fuerzas para ir a rezar. El padre Rafael escribió: he rogado al Señor durante 40 días, pero lo único que ha respondido ha sido el silencio. Elena pasó a la página siguiente. La letra del padre Rafael había cambiado. Ya no era firme y ordenada como antes. Era temblorosa, apresurada, como si hubiera sido escrita en plena desesperación. Al final de la página solo quedaba una línea: si el cielo no nos salva. Elena pasó lentamente la hoja. La siguiente frase apareció ante sus ojos: entonces rogaré a la tierra misma. En ese mismo instante, desde lo más profundo de la cripta, se oyó un sonido sordo y grave, como si algo se hubiera removido bajo el suelo. Elena retrocedió instintivamente al oír el sonido bajo el suelo. Cuando todo volvió al silencio, salió de la cripta. En las páginas del diario, el padre Rafael había dejado un esquema sencillo. Una cruz señalaba hacia el norte del pueblo. Debajo solo había escrito: el lugar donde todo comenzó. Elena siguió el viejo sendero. La lluvia había amainado. Delante se extendía un campo baldío y agrietado. En medio de aquella tierra muerta se alzaba un roble gigantesco. Su copa era negra y densa. Ni una sola hoja se movía, aunque el viento seguía soplando entre las ramas. Las páginas del diario llevaron a Elena de vuelta al verano de 1875. El padre Rafael estaba solo bajo el roble. A su lado, una oveja esquelética. Seguía vistiendo los hábitos sacerdotales y llevaba el rosario entre las manos. Le temblaban los dedos de puro miedo. Varias veces estuvo a punto de dar la vuelta y marcharse, pero las imágenes de los niños muertos de hambre volvían una y otra vez a su mente. Al final, se arrodilló. Por primera vez, leyó en voz alta las palabras del antiguo manuscrito. No eran oraciones. Era un rito que la iglesia nunca había reconocido. La sangre de la oveja cayó sobre la tierra reseca. El padre Rafael la mezcló con el suelo y los últimos granos de cebada que quedaban. Luego cubrió el hoyo con tierra. No hubo relámpagos, no hubo milagro, solo un silencio absoluto. De repente, la sangre sobre la superficie desapareció. No se filtró hacia abajo, no se evaporó, como si la misma tierra la hubiera tragado gota a gota. El padre Rafael retrocedió. Por primera vez en su vida, sintió que el suelo bajo sus pies estaba vivo. Unas semanas después, cayó una lluvia escasa sobre Soria. Los campos de alrededor seguían completamente secos. Solo la tierra bajo el roble comenzó a reverdecer. La cebada brotó espesa y fuerte. Las espigas se cargaron de grano. La gente se abrazaba y lloraba de alivio.
Creían que Dios por fin había respondido a sus plegarias. Llamaban al padre Rafael el salvador del pueblo, pero él no sonreía, solo miraba en silencio hacia el roble. En su interior sabía con claridad que lo que había salvado la cosecha no provenía del cielo. Aquella misma noche, el padre Rafael regresó solo al roble. Cavó exactamente en el lugar donde había enterrado la sangre de la oveja. La tierra aún estaba blanda, pero el cadáver del animal había desaparecido por completo. No quedaba ni un hueso, ni un resto de piel, ni la más mínima huella. En el diario escribió la última línea de ese día: la tierra ha aceptado la ofrenda y ahora sabe cómo pedir más. Justo cuando Elena terminó de leer aquella frase, una gota de líquido rojo oscuro cayó lentamente desde el tronco del roble y cayó justo delante de la punta de su zapato. Elena levantó la mirada hacia el tronco del roble. La gota de líquido rojo ya se había absorbido en la tierra como si nunca hubiera existido. Extendió la mano y tocó la corteza, fría como la piedra, pero desde lo más profundo del árbol escuchó un latido muy tenue. Elena retiró la mano de golpe. Abrió de nuevo el diario. Las palabras del padre Rafael ya no eran de arrepentimiento, ahora parecían un registro de experimentos. Después de la primera cosecha, el pueblo tuvo alimento de nuevo, pero la alegría solo duró una temporada. La tierra volvió a endurecerse rápidamente. Los brotes de cebada se secaban apenas emergían. El padre Rafael llevó más ovejas, cabras y terneros al pie del roble. Cada sacrificio hacía que la tierra reviviera durante un tiempo corto, hasta que el hambre regresaba con más fuerza. En el diario escribió: lo que duerme bajo la tierra no necesita cosechas, necesita vida. Ese fue el momento en que el padre Rafael comprendió que la sangre de los animales nunca sería suficiente. Convocó a los enfermos y moribundos de hambre en la iglesia. No los obligó. Les dijo que si cada uno entregaba una parte de su sangre, el pueblo entero podría sobrevivir. Muchos aceptaron, no porque creyeran en el rito, sino porque ya no tenían nada que perder. Aquella noche, el cáliz que se usaba en la misa fue colocado sobre el altar, pero en su interior ya no había vino, solo sangre. El padre Rafael mezcló la sangre con tierra tomada de la base del roble. Luego llevó la mezcla de vuelta al campo. Llamó a aquel rito la hostia negra. Las cosechas siguientes fueron abundantes una tras otra. La cebada cubrió las laderas de las colinas. El ganado sobrevivió. Las campanas de la iglesia dejaron de tañer por los muertos. La gente creía que el padre Rafael había obrado un milagro, pero fue a partir de entonces cuando él comenzó a cambiar. Rezaba menos, mencionaba a Dios con menos frecuencia. Cada atardecer desaparecía solo bajo el roble. En el diario las palabras también cambiaron. Ya no le pido permiso al cielo, porque esta tierra siempre responde. Elena cerró el diario. Un viento fuerte sopló de repente por el campo. Las hojas secas bajo sus pies fueron arrastradas, dejando al descubierto una losa de piedra circular cubierta de musgo. En el centro de la losa había surcos tallados como si estuvieran diseñados para canalizar un líquido hacia el interior de la tierra. Pero lo que hizo que Elena se quedara petrificada fue una mancha de color rojo oscuro que aún permanecía dentro de los surcos. Todavía estaba húmeda, como si el último rito hubiera terminado hace muy poco. Elena se arrodilló frente a la losa de piedra, acercó la linterna. Los surcos tallados no formaban una cruz, parecían un sistema de raíces extendiéndose bajo la tierra. En el borde de la losa descubrió varias líneas en latín casi borradas por el tiempo. Debajo había nombres grabados a mano: Herrera, Mendoza, Vargas.
Elena se quedó paralizada. Eran los apellidos de su familia. Siguiendo la dirección que aparecía en la carta, llegó a una casa de piedra en el borde del pueblo. La dueña era Isabel, una mujer de 84 años, la última persona que aún recordaba las historias sobre el padre Rafael. Bajó la mirada hacia el diario y permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. Él no era un demonio. Solo tenía demasiado miedo de ver morir a su gente delante de sus ojos. Pero después de la primera cosecha, el padre Rafael ya no era el mismo hombre. Cada noche salía hacia el roble. Se quedaba allí hasta el amanecer, como si escuchara a alguien hablarle desde bajo la tierra. La anciana abrió una vieja caja de madera. Dentro había una copia de la última página del diario. La tinta estaba casi completamente borrada. Solo se podían leer unas pocas líneas. La sangre se ha mezclado con la tierra. La tierra no reclamará a una sola persona. Reclamará a toda la estirpe. Isabel murmuró con voz baja. Desde aquel día, los descendientes de las familias que participaron en el rito nunca han podido marcharse de verdad. Aunque vivan en Madrid, en Barcelona o en cualquier otro lugar, al final siempre terminan regresando aquí. Caía la noche. Elena volvió a abrir la carta que la había traído hasta Soria. Por primera vez, prestó atención a lo que estaba escrito en el reverso. Si estás leyendo estas líneas, significa que el juramento ha llamado a la persona correcta. Aquella carta no era una invitación. Era una llamada de regreso. El pariente que le había escrito ya sabía que Elena era descendiente directa de María Vargas, la primera mujer que se ofreció voluntariamente para entregar su sangre en el rito del padre Rafael. Ella no había venido a Soria por curiosidad. La habían traído de vuelta. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Aunque había terminado toda la comida que llevaba, sentía un hambre feroz, como si llevara días sin comer. La garganta le ardía de sed. Un olor a tierra húmeda invadió de repente toda la habitación. Desde la ventana, el viejo roble se alzaba entre la niebla. No soplaba ni una brisa. Sin embargo, sus ramas se movían lentamente, como si fueran brazos que la estaban llamando. No sabía desde cuándo. Elena se encontraba de pie en medio del campo. La niebla lo cubría todo. El viejo roble aparecía justo delante de ella. No recordaba cómo había salido de la casa de la señora Isabel, ni cuánto tiempo había caminado. Solo recordaba que durante todo el camino, una voz muy baja no dejaba de susurrar dentro de su cabeza. «Ha vuelto». Bajo el roble, Elena abrió la última página del diario. Ya no eran palabras de arrepentimiento. Parecían un testamento. Creí que estaba salvando al pueblo, pero lo que sembré fue un hambre que nunca termina. No intentes alimentarlo, porque una vez que la tierra ha probado la sangre, nunca más lo olvidará. En cuanto terminó de leer la última línea, las páginas comenzaron a desintegrarse en polvo. El diario, que había sobrevivido más de 100 años, se deshizo silenciosamente entre sus manos. Un dolor agudo recorrió su brazo. Elena bajó la mirada. Justo bajo la piel de su muñeca, una vena negra se extendía lentamente como una raíz. No sangraba, no dejaba herida, solo se arrastraba bajo la piel cada vez más visible. Elena frotó con fuerza, asustada, pero la marca no desapareció. Continuaba avanzando hacia el codo. De pronto sopló el viento. La tierra alrededor del roble comenzó a hundirse lentamente. Un viejo crucifijo de madera emergió de la superficie. Debajo no había tumba, solo un pozo profundo y negro. Elena dirigió la linterna hacia abajo. La luz no alcanzaba el fondo, pero desde aquella oscuridad surgieron decenas de voces superpuestas. Había quien rezaba, quien lloraba,
niños que llamaban a sus madres. Y al final de todas ellas, se escuchó la voz del padre Rafael: perdóname, o paga esta deuda en mi lugar. El amanecer comenzaba a asomar tras las colinas de Soria. Elena abandonó el pueblo. No se llevó el diario consigo porque ya no existía. Pero antes de subir al coche, miró su mano sin poder evitarlo. La raíz negra bajo la piel había crecido más. Cerró el puño con fuerza. Luego levantó la vista hacia el roble que se perdía entre la niebla. Ya no escuchaba ninguna voz. Solo quedaba una sensación. El hambre seguía viva. El espacio se fue oscureciendo lentamente. Si una maldición puede transmitirse por la sangre, ¿realmente terminó en Soria? ¿O sigue existiendo en silencio dentro de todas las líneas de sangre que aún no conocen su origen?